Capítulo 5. En nombre del clan. El sol comenzaba a inclinarse en el cielo, derramando una luz dorada que se filtraba entre las ramas altas del bosque. Todo parecía calmo, suspendido en un instante donde el tiempo dejaba de avanzar. El canto de un petirrojo resonó a lo lejos, frágil, como si también temiera quebrar ese silencio que pendía entre ellos. Seren aún sentía en su piel el calor de sus caricias, la respiración de Arik mezclada con la suya, como si sus cuerpos no hubiesen aprendido aún a separarse. Pero en sus ojos, no era el deseo lo que brillaba ahora, sino una fe temblorosa, un anhelo que necesitaba ser dicho. Pensé, asumí, que nos casaríamos, susurró. La frase cayó entre ellos como una piedra en un estanque tranquilo. Las ondas se extendieron despacio, hasta romper la calma. Arik alzó la cabeza, aún abrochando el cinturón de su espada, y la miró. No con ternura, no con enfado, sino con la helada sorpresa de quien escucha algo que nunca pensó que debía ser. Aclarado, sereno. Empezó, pero no encontró las palabras. Ella ya lo había visto. El leve endurecimiento de su mandíbula, la sombra de duda que pasó por su mirada. En ese silencio, se le resquebrajó el alma. No puedo casarme con vos, dijo finalmente, con voz baja, casi avergonzada. Aunque lo deseara, no puedo. Una ráfaga helada se coló entre los árboles. Seren sintió cómo le bajaba por la espalda, gelándole los huesos, el alma. Miró el rostro de aquel hombre al que había amado desde que tenía memoria. Ya no era el muchacho que trepaba robles para impresionarla, ni el joven que se colaba en su ventana susurrándole poemas torpes. Era un hombre marcado por la guerra, endurecido por el deber, impulsado por una promesa que arrastraba como una cadena. Restaurar la gloria de los Blackthorn. ¿Nunca quisisteis casaros conmigo?, preguntó, con la voz rota, como si le costara sostenerlo. Oh Dios, yo pensé que me amabas. Arik apretó los labios, caminó unos pasos, de espaldas a ella, antes de responder. Te amo, Seren, lo sabéis, pero esto no tiene nada que ver con lo que sentimos. ¿No tiene que ver?, repitió ella. Apenas un susurro. Entonces, ¿qué tenía que ver cuando os entregué mi cuerpo? Cuando os di todo lo que tenía, creyendo que ese era el comienzo de una vida juntos. Él se volvió hacia ella. Su rostro era una máscara de conflicto. Dolor, rabia, impotencia. Todo lo que no sabía cómo ordenar. Quisiera ofreceros un mundo distinto, Seren. Un mundo donde pudiera escoger con el corazón. Pero no puedo, no después de lo que juré sobre la tumba de mi padre. No cuando la sangre Blackthorn aún mancha los muros de nuestro castillo tomado por Calderbos. Ella lo miraba como si ya no lo conociera, como si ante sus ojos, el hombre que amaba se transformara en alguien más. Un extraño con su rostro, con sus manos. Lo que jurasteis fue venganza. Lo que yo os ofrecí fue amor. Él la observó en silencio. Y ese silencio la desgarró más que cualquier negación. ¿No habéis logrado suficiente ya?, preguntó, la voz temblándole por la furia y la herida. ¿O sois vos el que siempre quiere más? ¿Sois vos el que ha decidido que nada es suficiente hasta que el mundo entero os tema? Él bajó la mirada, como si el peso de sus propias decisiones comenzara por fin a dolerle. Nunca os hice promesas, Seren, murmuró. Y entonces ella se irguió, recogiendo su vestido, envolviéndose con la dignidad de quien ha sido herida y no permitirá que esa herida la defina. Supuse que me honraríais lo suficiente como para no tener que pedirlas. Por un instante, todo quedó inmóvil. Hasta el bosque pareció inclinarse en respeto ante ella, como si reconociera la nobleza de su dolor. El bosque se cerraba tras ella como un telón de sombras y viento. Las hojas,
que horas antes parecían cantar con cada roce, ahora murmuraban despedidas que dolían como dagas. Seren sostenía el abrigo sobre su pecho como si pudiera protegerse del frío que no venía del aire, sino del hueco que se abría en su interior. Hace apenas minutos, la idea del niño que crecía en su vientre había sido una promesa dulce, una luz secreta que iluminaba el camino incierto que compartía con Arik. Un lazo invisible entre sus cuerpos, un milagro en medio del caos. Pero ahora se sentía como un peso insoportable, una verdad prematura nacida del amor, convertida en castigo. «Tengo que irme», dijo Arik, con la voz desgarrada, al tiempo que un silbido se elevaba en la distancia. Lo buscaban. El deber llamaba, siempre el deber. Él extendió la mano, como si con un gesto pudiera retener lo que se deshacía entre ellos. Pero Seren no se apartó ni se acercó. No le permitió la falsa ternura. Ya no, se sentía vacía, traicionada, como si hubiera despertado en un mundo nuevo donde ya no encajaban las promesas compartidas ni las caricias de la madrugada. «No hay nada que resolver», le dijo con una frialdad que le geló hasta la piel. «No pensáis casaros conmigo, y no tengo intención de ser vuestra amante». Arik frunció el ceño, acostumbrado a imponer su voluntad, a mandar sin oposición. Su desconcierto fue palpable, pero ella se irguió, alta, firme, con los ojos clavados en los suyos como quien mira a un desconocido y decide si vale la pena recordarlo. «Tenéis que elegir», continuó. «En esto no hay intermedio. Yo, o vuestra ambición». Su voz no temblaba. Le había entregado todo lo que una mujer podía ofrecer. Su cuerpo, su corazón, su fe. Pero esta vez no cedería. No por orgullo, por dignidad, por el hijo que llevaba dentro y que merecía algo más que sombras y secretos. Arik inspiró hondo, enfadado. No estaba acostumbrado a ser enfrentado. Y menos por ella. Le molestaba el tono. Le dolía aún más que fuera cierto. «Eso suena como un ultimátum», gruñó. «Lo es», respondió Seren, sin vacilar. Otro silbido, más cercano, urgió su partida. Arik miró hacia los árboles, hacia el deber que lo arrastraba como una marea implacable. Pero aún trató de tocarla, de aferrarse a algo que ya se deshacía. «Vamos a resolver esto, creedme». Ella lo miró, con los ojos llenos de agua que no permitió caer. Con la dignidad intacta, con el corazón astillado y firme. «Nunca seré vuestra puta», dijo, en voz baja, pero clara. Una sentencia, un límite. Él no respondió. No podía. Se fue, prometiendo volver al día siguiente. Pero algo en Seren supo que ese regreso ya no tendría el mismo rostro. Y luego, sin una palabra más, Seren se giró y caminó lejos de él, sin mirar atrás. Arik desapareció luego entre los árboles, con el eco de sus pasos perdiéndose entre las hojas caídas. No lo sabía aún, pero en ese momento no solo la había perdido a ella. Había perdido la única parte de sí que aún no estaba en guerra. Desapareció sin darse cuenta de que no solo dejaba atrás a la mujer que amaba, sino también al hijo que ella llevaba en el vientre. Mientras Arik descendía por el bosque y se reunía con sus hombres, el peso del combate que lo aguardaba parecía más liviano que el diálogo que acababa de dejar atrás. Brennan Ward lo recibió con una ceja alzada y una sonrisa torcida. ¿Todo esto tiene que ver con una muchacha?, le lanzó, burlón. Arik apretó la mandíbula, el cuerpo tenso, el orgullo herido. No respondió. Su rabia era una máscara. Más que contra el mundo, era contra sí mismo. Por haber creído que podría tenerlo todo sin pagar el precio. Por no haber sabido elegir a tiempo. Y mientras caminaba con los suyos hacia la próxima batalla, supo que la decisión ya no era solo entre guerra y gloria. Era entre un castillo vacío,
o el único hogar que alguna vez había conocido. Los brazos de Seren. Capítulo 6. El señor de Blackthorn. Arik no podía dejar de pensar que su encuentro con Seren, tan necesario y doloroso, podría haberle costado más que un corazón roto. Podía haberle hecho perder el castillo. Desde su escondite, observaba la luz menguante del atardecer y la tensión en sus hombres. Brennan Ward, como siempre, no ocultaba su crítica. «Espero que valga la pena». Arik no respondió. Por dentro, hervía. Había pasado demasiado tiempo con Seren. Sabía que había sido un error. Y, sin embargo, no podía sacarla de su cabeza. El amor que alguna vez fue su refugio ahora parecía un obstáculo. Sentía que Seren se interponía entre él y su deber. Entre él y su destino. El nombre Blackthorn volverá a ser respetado, se repitió como un mantra. Aunque para lograrlo tuviera que enterrarlo todo. Incluso a ella. El plan era audaz y peligroso, pero Arik era más que fuerza y rabia. Había aprendido el arte de la estrategia, de aparecer cuando nadie lo esperaba. Esta vez, también debía funcionar. Tenía que hacerlo, no solo por la guerra, sino para probar que no necesitaba a nadie. Ni siquiera a Seren. Para construir su legado. Pero el tiempo pasaba. Los ingleses no mordían el anzuelo, y la culpa comenzó a colarse entre sus pensamientos. Tal vez, si no se hubiera retrasado. Tal vez, finalmente, las puertas del castillo se abrieron. El enemigo había caído en la trampa. La adrenalina recorrió su cuerpo como un fuego ardiente. Ya no había espacio para dudas ni para el dolor. «Estáos listos, muchachos», dijo con voz baja pero firme. Y cuando la señal fue dada, todo estalló en caos y acero. Gritos, sangre, y el rugido de la traición convertida en justicia. La batalla que había soñado estaba ocurriendo, y él era el arquitecto de cada movimiento. Pero, incluso en medio del combate, una pregunta punzante seguía viva dentro de él, como una astilla que no podía arrancar. ¿Valía todo esto más que ella? Arik había ganado muchas batallas, pero quizás, sin saberlo, ya había perdido la más importante. Arik estaba decidido a que su plan funcionara, aunque la sombra de su encuentro con Seren pesaba sobre él. Sabía que se había demorado demasiado con ella, pero también sabía que no podía permitirse más distracciones. Había algo más fuerte que el deseo, su necesidad de restaurar el honor de su familia y demostrar su valor. El nombre Blackthorn debía volver a ser temido, respetado. Y Seren, ella tendría que entenderlo. El plan se puso en marcha y, tras una tensa espera, funcionó. Los ingleses mordieron el anzuelo y salieron en estampida por la puerta del castillo, buscando saquear lo que pensaban que eran campesinos indefensos. Pero aquellos hombres eran guerreros disfrazados, liderados por Thorin Hayes. El caos se desató, y los ingleses pronto se vieron atrapados entre la emboscada de Hayes y la carga de Arik y Brennan desde el bosque. Arik, con su espada de 2 manos, fue un vendaval de fuerza y furia. Pero su objetivo era uno solo: ser Galen Walton. Cuando sus ojos se encontraron, Arik vio algo que lo encendió aún más: miedo. Walton sabía quién era. Y Arik sabía que Walton había puesto sus ojos sobre Seren. La lucha entre ellos fue feroz, personal. Arik era más fuerte, impulsado por la ira, los celos y la traición. Cuando Walton cayó de rodillas, derrotado, y susurró: «Me rindo», Arik no quiso escucharlo. Pero Hayes sí. Su voz atravesó la furia de Arik. «Esto no es lo que hacemos, caballeros». Tenían un código, uno que Arik estaba a punto de romper. La voz de Hayes se mezcló en su mente con la de Seren, suave pero firme, y lo detuvo. Con rabia y frustración, retiró su espada.
Fue entonces cuando vio el movimiento. Walton buscaba algo en su cintura. Arik reaccionó por instinto, atravesando su cuello con la espada antes de que pudiera atacar. Pero cuando Hayes se acercó con rabia, no traía una daga, sino un trozo de pergamino. Al leerlo, el mundo de Arik se estremeció. En otro lugar, Seren se despertaba con el sonido del combate. Había pasado la noche en silencio, conteniendo las lágrimas por lo que sentía como el final de algo importante. Su vergüenza la consumía. Sabía que sus hermanas, tan jóvenes e inocentes, pronto lo sabrían todo. Si Arik no se casaba con ella, quedaría deshonrada. Lo que había entre ellos ya no era un secreto, y su honor pendía de un hilo. Mientras sus hermanas revoloteaban inocentes por la habitación, Seren solo sentía una cosa: miedo. Miedo por ella, por su futuro, y por ese niño que ahora llevaba en su vientre, sin saber aún si tendría un nombre o una familia que lo protegiera. La conversación con Arik seguía repitiéndose en su mente, una mezcla de dolor y orgullo. Ella había pronunciado palabras duras, sí, pero sinceras. No quería ser su amante, ni una sombra en la estela de su ambición. Lo amaba profundamente, pero no a cualquier precio. Y ahora, el amor que había considerado su refugio se convertía en su mayor incertidumbre. Cuando su hermana Caris, llena de emoción adolescente, mencionó el nombre de Arik, a Seren se le apretó el pecho. Ver esa misma admiración en los ojos de su hermana que ella había tenido tantas veces solo le recordó cuánto había perdido. Porque para todos, Arik seguía siendo un héroe. Valiente, noble, irreemplazable. Pero para ella, ahora era una promesa rota. Sabía que había actuado con dureza, que lo había acorralado con un ultimátum que él odiaría. Pero también sabía que no podía ceder. Tenía que encontrar la manera de hablar con él de nuevo, de explicarse, de hacerle ver que su amor no tenía por qué estar en guerra con sus sueños. Había un hijo en camino, y ese hijo merecía más que una vida de secretos y vergüenza. Mientras se preparaba para enfrentarlo de nuevo, se aferró a la esperanza. Arik era ambicioso, sí, pero también era un caballero, y si la amaba como ella creía, encontrarían la manera. Tenía que hacerlo. Sin embargo, cuando bajó al salón, no encontró la calma para sus pensamientos, sino una euforia colectiva. La noticia había llegado. Arik había tomado el castillo. Lo que para todos era motivo de celebración, para Seren fue un nuevo golpe de realidad. Su padre, rebosante de orgullo, anunció que su señor había recuperado el control de Blackthorn, y que no dejaría piedra sobre piedra. Los ingleses, según él, habían sido eliminados sin piedad. Incluso el comandante, Ser Gallen, había muerto. Seren sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Ser Gallen había sido amable con ella. Era difícil odiar a alguien que, aunque enemigo, había mostrado humanidad. Pensar que Arik, su Arik, había cumplido con su promesa de destrucción sin medida, le geló la sangre. Él le había dicho que mostraría misericordia. ¿Y si ya no era el hombre que ella conoció? ¿Y si el amor, ese amor en el que había depositado todo, ya no era suficiente para contener su oscuridad? Mientras todos celebraban, Seren se quedó en silencio, sola con su angustia. Porque lo que para ellos era una victoria, para ella podía ser el principio del final. Capítulo 7. Tú o la gloria. Arik contemplaba, en pie y en silencio, cómo las llamas devoraban su hogar. El castillo donde había nacido, construido por su abuelo, ardía bajo su orden. Era solo piedra y madera, se decía, pero la herida que se abría en su interior era mucho más profunda. El castillo era su vínculo con su padre, con su pasado, y verlo consumido por el fuego se sentía como perderlo todo,
otra vez. Había cumplido con su deber. Tomó el castillo sin más sangre, ofreciendo rendición a los ingleses a cambio de su promesa de no volver. No lo había hecho por piedad o debilidad, sino por algo más íntimo. Quizás por la carta que encontró en el cuerpo del comandante Walton, una prueba de amor desde Inglaterra que, como un canto antiguo de los trovadores, pedía valentía y constancia, un eco de algo que conocía bien. Seren, la promesa que le había hecho a ella, de actuar con honor, de no repetir las atrocidades del pasado. Le había calado más hondo de lo que esperaba. La recordaba con cada crujido del fuego, con cada piedra que se desplomaba. Quería que estuviera allí, que viera que había intentado ser el hombre que ella merecía. Que supiera que, pese a todo, la escuchó. Pero también sabía que no podía tenerla, no mientras su ambición por restaurar el legado de los Blackthorn lo consumiera. ¿Cómo podría atarla a una vida de guerras, sangre y humo? Sin embargo, la necesitaba. Su ternura, su compasión, su luz. Cuando Brennan lo instó a marcharse para celebrar, Arik no pudo. Nada podía llenar el vacío que ella dejaba. Y justo entonces, una caravana llegó al horizonte. Eamon Rae, su amigo y rival, descendió con aire confiado. Otro castillo los esperaba, otra batalla. El rey les encomendaba avanzar. Arik debería haberse sentido orgulloso, ansioso por sumar otra victoria. Pero su mirada se desvió, casi sin querer, hacia el oeste, hacia el valle de Rowanwood. Hacia ella. Sabía que tenía que hablar con Seren, que debía explicarle, decirle que, aunque no podía prometerle matrimonio, lo que sentía por ella era real y profundo. Y aún así, cuando Eamon Rae le ofreció la gloria inmediata, Arik dudó. Porque entre el deber y el amor, por primera vez en su vida, Arik Blackthorn no estaba seguro de cuál de los dos pesaba más. Capítulo 8. El dilema interior. El humo ascendía al cielo como un lamento, espeso y gris, envolviendo las ruinas del castillo en un velo de despedida. Arik se mantuvo inmóvil, la mandíbula apretada, los puños cerrados, mientras las llamas devoraban piedra y madera con un hambre antigua. El fuego chisporroteaba como si se burlara de su dolor, y sin embargo, no apartó la vista. Aquello era más que una destrucción militar. Era el fin de una era. De su infancia, de la última huella tangible de su padre. El calor le golpeaba el rostro. El humo le hacía arder los ojos. Pero no eran solo las cenizas las que le nublaban la vista. Era la pérdida. Era la decisión de haber sido quien lo ordenó. Lo había hecho por deber. Por estrategia. Por la causa. Robert de Dunriz había dado la orden, y él la había ejecutado como buen teniente. Pero en el fondo, se sentía como un hijo traidor, como un hombre que quemaba su propio nombre para vestir el de otro. En medio de los restos calcinados, halló la carta del comandante, palabras trémulas escritas por una mujer inglesa, dirigidas a un soldado que probablemente ya no respiraba. Hablaba de amor, de espera, de esperanza. Y algo dentro de él se quebró. Seren. Su nombre se deslizó por su mente como un suspiro, como el último hilo de luz entre la humareda. La recordó en el bosque, en sus brazos, con la piel tibia y la voz temblorosa. La recordó reclamando un lugar en su vida que él no se había atrevido a concederle. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si su ambición le costaba más de lo que estaba dispuesto a perder? Pero entonces llegó Eamon Rae, con su tono siempre sereno, su mirada cortante y el mensaje de urgencia. Los hombres debían partir ya. Cada minuto contaba. Arik sintió el tirón de la lealtad, del deber, de la oportunidad. No podía permitir que otro tomara la gloria. Tenía que ir. Endureció el corazón. En una hora. Ordenó, sin emoción. Lo que no sabía era que,
mientras se alejaba de las cenizas de su hogar. Alguien venía hacia él, cruzando praderas y barrancos, con el corazón latiendo en un ritmo que no le dejaba respirar. Seren cabalgaba como si el mundo dependiera de su llegada. Cuando vio la columna de humo, algo dentro de ella se rompió. La vista de las ruinas fue como un puñal, no solo por el castillo, sino porque sabía lo que significaba para él. Aquel era el lugar donde había soñado con ser su esposa. No lo encontró allí, pero una criada compasiva la envió a la fortaleza de Mistfell. Allí, entre caballos ensillados y hombres armados, vio a Arik, ya vestido para la batalla, su rostro endurecido por decisiones que ella no comprendía del todo, pero sí temía. «Arik», exclamó, bajando del caballo con el corazón en la garganta. Brennan se interpuso como una sombra. «No es el momento, señora», gruñó, sin hostilidad, pero firme. Ella lo esquivó. No era el momento, lo sabía. Pero no había otro. No habría más oportunidad. «Arik», lo llamó de nuevo, esta vez más bajo, más rota. Él se volvió, visiblemente molesto, sorprendido por su presencia. Su mirada, al principio, fue hielo. «No deberíais estar aquí», dijo con voz tensa. «Os veré cuando vuelva». Pero Seren no podía aceptarlo. No esta vez, no con tanto en juego. Lo alcanzó y lo tomó del brazo, lo obligó a mirarla. Su tacto fue una súplica. «Por favor, no es una escena. Es solo, necesito deciros algo antes de que os vayáis». Él la miró entonces, no como el comandante, sino como el hombre. Sus ojos, tan oscuros como el cielo antes de la tormenta, buscaron en los de ella una razón para quedarse. Y la encontró, porque su voz, aunque temblorosa, llevaba una verdad que iba más allá del orgullo, más allá del miedo. «No es por mí, es por vos, por nosotros». Arik tragó saliva. En su interior, algo tambaleaba. La decisión que había creído firme, la certeza de su camino, empezaba a llenarse de grietas. Y Seren, aunque aún no decía las palabras, ya las llevaba en la mirada. Algo dentro de ella. Una nueva vida, una nueva esperanza. Estaba creciendo. Y él tenía que saberlo. Porque no todo podía arder y volverse ceniza. No todo, no aún. Capítulo 9. En nombre del amor. El aire olía a ceniza y a hierro, y las nubes grises que se arrastraban por el cielo parecían reflejar el tumulto en el pecho de Arik cuando la vio. Allí estaba Seren, desentonando entre el sudor y la tensión de sus hombres, como una flor que se niega a marchitarse aún en tierra quemada. Su sola presencia lo desarmó. Durante días había reprimido su rostro, su voz, la forma en que su piel se encendía bajo su toque. La había deseado, la había maldecido, la había añorado con una intensidad que le dolía más que cualquier herida de batalla. Y ahora, verla allí, de pie con la frente alta y los ojos desbordados de emociones, le removía todo lo que trataba de enterrar. Sintió una oleada de alivio. Luego ira. Después, el peso abrumador del amor, pero también el eco amargo del orgullo herido. Sin decir una palabra, la tomó del brazo, con firmeza, sin violencia, y la condujo lejos de las miradas curiosas. Subieron por un pasadizo lateral de piedra, donde el murmullo del viento colaba lamentos a través de las grietas de la vieja torre. Cuando se detuvieron, estaban solos, rodeados de musgo, piedra húmeda y el rumor apagado de los hombres preparándose para partir. «¿Qué hacéis aquí?», preguntó él, sin adornos. Su voz era dura, pero no por falta de afecto. Era el escudo de alguien que se sabe vulnerable. Seren lo miró con los ojos enrojecidos por el viaje, por el miedo, por la angustia acumulada. «Creí que habíais muerto, que el castillo había caído con vos dentro. No podía quedarme esperando». Arik entrecerró los ojos.
Dolía que lo pensara capaz de traicionar su palabra. Dolía aún más porque, quizá, él mismo no sabía cuánto le estaba fallando. Cumplí mi promesa. Seren, dijo al fin, con voz baja pero tensa. Aunque nunca debería haberlo hecho. Ella dio un paso hacia él. Las palabras temblaban en su boca. Me equivoqué. Fui injusta. El día anterior. Os puse en una posición imposible. No debí hablaros así. Por un instante, el hielo en sus ojos se resquebrajó. Vio a la joven que había amado desde niño, la que recogía bayas en los bosques y reía sin miedo, la que le había entregado su cuerpo y su corazón sin reservas. Su mano se alzó casi sin pensarlo, rozó su mejilla. Luego sus labios buscaron los de ella. El beso fue breve, pero ardiente. Un alivio, un reencuentro, un intento de recordarles a ambos lo que aún sobrevivía entre las ruinas. Pero entonces, Seren retrocedió. No lo habéis entendido. Susurró, y su voz era firme, serena. Bajo ninguna circunstancia seré vuestra amante. El mundo volvió a volverse gris. Arik sintió la rabia subirle al pecho, como un caballo desbocado. ¿Otra vez eso?, espetó. ¿No comprendéis lo que está en juego? No puedo casarme ahora. No es tan simple. ¿Y creéis que para mí lo es? Seren lo miraba con el corazón en llamas, con los ojos brillantes de verdad. No os pido una boda, Arik. Os pido respeto. Os pido que me elijáis. Como mujer, como igual, como alguien que importa. Él desvió la mirada. El rostro endurecido por la guerra, por la carga de siglos, por la sombra del padre que lo miraba desde la tumba. Muy bien, dijo con voz hueca. Si eso es lo que queréis, podéis reflexionar sobre ello mientras estoy fuera. Las palabras cayeron entre ellos como piedras. Seren se encogió, herida. Pero no se quebró. No lo decís en serio, murmuró. Es lo último que quiero. Admitió él, apenas audible. Pero esta es vuestra elección. Recordad eso. Y se fue. Cada paso que lo alejaba de ella era un puñal que se clavaba más hondo. El deber tiraba de él como un ancla. Pero el corazón, ese ya no obedecía. No vio cómo Seren se quedó sola, apoyada contra la piedra fría, con el pecho alzándose a sacudidas, con las lágrimas cayendo sin vergüenza, con una verdad aún por decir. No solo por ella, sino por otro ser, apenas una chispa de vida, que crecía dentro de ella. Abajo, Eamon-Ra lo esperaba, impaciente. ¿Quién era esa mujer?, preguntó, sin tacto. Arik sintió la verdad en la garganta. Pero la tragó. Nadie. Una sola palabra. Y con ella, quebró algo irremediable. Seren, aún entre sombras, lo oyó. Lo sintió en la piel. Nadie. Así la veía. Así la definiría el mundo si se quedaba. Una sombra. Un error. Un susurro oculto tras los muros. El amor que sentía por él se volvió una herida abierta. Y en ese instante, supo lo que debía hacer. No por orgullo, no por venganza, sino por ese pequeño corazón que ya latía bajo el suyo, y que merecía algo mejor que ser un secreto. Invisible, humillada, indigna, tenía que proteger a su hijo. Nunca aceptaría esa vida para él. El amor que sentía por Arik no bastaba. No cuando él no era capaz de verla y decir que era alguien. Capítulo 10. La dama del amor perdido. La piedra helada de la escalera se pegaba a la tela del vestido de Seren, pero no lo notaba. No sentía el frío, ni la humedad que trepaba por sus huesos como una telaraña invisible. Lo único que sentía era la grieta, esa herida honda, ardiente, que Arik le había abierto sin siquiera mirarla a los ojos. Nadie lo había dicho. Con voz seca, como si ella, la niña que había recogido moras con él, la joven que lo había amado en silencio y después con la piel, no significara nada.
como si lo suyo no hubiera existido. Sus dedos temblaban al posarse sobre su vientre. Una curva apenas perceptible que aún no hablaba de futuro, pero que ardía como una sentencia. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo seguir cuando lo único que la había sostenido en pie era esa fe terca? En él, una sombra se alzó frente a ella. Alta, esbelta, impecable, serena. La voz era suave, casi musical. Levantó la mirada y, por un instante, no reconoció a la mujer que tenía delante. Isolde, su amiga de infancia. Pero ya no era la niña que corría descalza con las trenzas al viento. Era una dama, un brocado andante, el cuello erguido, las manos enguantadas, el cabello tan perfectamente recogido que parecía tallado en oro. Seren tragó saliva, no por celos, por constatar, con un dolor agudo, que esa era el tipo de mujer que un hombre como Arik podía reconocer en público. Hermosa, intacta, valiosa, te he estado buscando desde que oí lo del castillo, dijo Isolde, preocupada. Estás pálida, ¿qué ha pasado? Seren se obligó a incorporarse, a componer el rostro. No podía permitirse derrumbarse otra vez, no delante de ella, nada, solo necesitaba aire. Isolde no pareció convencida, se sentó a su lado, con más elegancia que comodidad, y la observó en silencio. Años atrás habrían compartido confidencias, secretos, risas. Ahora, el silencio entre ellas estaba lleno de preguntas no formuladas. Tomkin va a marcharse, dijo Isolde de pronto, casi al desvaire. Como hombre de armas, lo ha decidido esta mañana. Seren la miró de reojo. En su voz había un temblor, una grieta, fugaz, pero real. ¿Y tú? ¿Qué sientes por él? Isolde sonrió con los labios, pero no con los ojos. Es un buen hombre. Seren observó con atención la reacción de Isolde, y aunque ésta intentó ocultarlo, había algo. Un leve titubeo, una emoción involuntaria, que revelaba más de lo que decía. ¿Celos? ¿Confusión? ¿Dolor? No lo sabía con certeza, pero comprendía que no puede aceptar la propuesta de Tomkin. No podía casarse por desesperación, ni cargarlo con algo que no es suyo. El viento sopló desde el norte, trayendo consigo el olor a madera quemada y a maleza húmeda. El sol caía, rojizo, filtrándose entre las nubes como sangre derramada. Seren sintió que el mundo se le cerraba en espiral. No tenía a Arik, no podía aceptar a Tomkin, no tenía lugar, y de pronto, el vientre que antes acariciaba con ternura se volvió una carga. No era culpa del niño, pero lo sentía como una cárcel, una condena de la que no podía escapar. No puedo, susurró, apenas audible. No así, no quiero esto. Así, se levantó de golpe, sin mirar a Isolde. El corazón le latía como un tambor desbocado. Necesitaba escapar, de la compasión, de la pena, de todo. Corrió por el patio empedrado, entre soldados que apenas la miraban. Subió la colina con los faldones alzados, ignorando el barro que manchaba sus zapatos. Se internó en el bosque, donde los árboles eran refugio y testigos. Corrió como si pudiera dejar atrás el amor, la humillación, el futuro que no había pedido. Que se borren sus besos, que se borren sus promesas, que no me duela, que no lo ame más. Noche oscura del alma, un descenso al alma rota de una mujer que amó demasiado. Al principio fue el silencio, no el de la paz, sino ese silencio que suena como una traición, como el eco seco de una puerta que se cierra desde dentro. Y esta vez, fue dentro de ella. Seren no gritó, no rompió nada, no suplicó, solo sintió cómo algo se apagaba. Una chispa, una fe, una parte de sí misma que había sostenido a todos, incluso a él. La primera mentira fue pensar que el amor lo podía redimir.
La segunda, que él la eligió de verdad. La tercera, la más cruel, fue pensar que podía confiar en su palabra. En su cuerpo, en su promesa. No sabía si lloraba por él o por ella. Por su ingenuidad, por haber creído, por haberse entregado por completo sin reservarse ni una hebra de alma. Fui demasiado, y no fui suficiente. Ese pensamiento la atravesó como un puñal helado. La duda no vino de fuera. Nació adentro, como un susurro venenoso. Te usaron, y lo llamaste amor. ¿Dónde estaba Dios en todo esto? ¿Dónde estaba la voz que antes sentía como guía, como certeza? Silencio, silencio, silencio. Entonces entendió. No era una crisis, era una desconexión radical del alma. Un suicidio interior. No porque quisiera morir, sino porque ya no sabía para qué vivir. Se vio a sí misma vacía frente a la luz de la luna. No la Seren fuerte, luminosa, amada, sino otra. Una mujer quebrada, desconfiada, endurecida. Y por primera vez, le pareció más segura esa versión. Menos vulnerable, menos estúpida, más invulnerable. Ya no voy a creer, se prometió. No en él, no en nadie, no en mí. Había amado con fe, y la fe la había dejado sola. Y en esa soledad, cruel, sorda, definitiva, una parte de ella se rindió. Se abrazó al dolor como a un abrigo. Porque el dolor, al menos, no miente. Esa fue su noche oscura. No hubo redención, ni luz al final. Solo una decisión brutalmente consciente. No voy a amar más como antes. Porque ese amor me destruyó. No era un final, pero sí un antes y un después. Una muerte. Y tal vez, muy lejos aún, el germen de otra forma de vivir. Pero el cuerpo no obedece a la voluntad. Y su alma ya estaba hecha jirones. El cielo se oscurecía con rapidez. Las ramas crujían bajo sus pies. Y entonces, un sonido, un silbido agudo, un relincho. ¿Eh? Gritó una voz masculina, áspera, desconocida. Un jinete emergió de entre los árboles, oscuro, amenazante, a medio galope. El caballo lanzó un resoplido mientras se le interponía. Seren se detuvo en seco, el pecho jadeante, el miedo abriéndose paso por encima de todo lo demás. El peligro era real, palpable, una nueva sombra que se alzaba justo cuando creía que ya no quedaba nada por perder. Y sin embargo, dentro de ella, algo se alzó también. Fuerza, instinto, coraje, por ella, por su hijo, por lo que aún estaba por construir. Aunque Arik Blackthorn hubiera elegido no verlo. El dolor fue inmediato, brutal. Un chillido agudo de un caballo. Una maldición masculina. Y luego el impacto. Una pezuña la golpeó en el pecho con la fuerza de un martillo. Y el aire abandonó sus pulmones. Su cuerpo cayó, sin control, rodando por la ladera. Rocas, tierra, ramas. Todo se volvió un torbellino de caos y sufrimiento. El golpe en la cabeza fue el último. No hubo tiempo para gritar, para pensar, para sentir más que ese dolor lacerante. Y entonces, por fin, la oscuridad la envolvió. Silenciosa, compasiva, absoluta. Capítulo 11. Donde lucha la batalla interior. Arik había conquistado el castillo de la villa de High Pine con astucia, pero la victoria no le sabía a gloria. Aunque derramara sangre inglesa sin dudarlo, había algo que no podía arrancarse del alma. Seren. La había apartado, retándola, esperando que el miedo a perderlo la hiciera volver. Pero el resultado no fue el que esperaba. En vez de verla arrepentida, era él quien vivía con el tormento de haberla alejado. ¿Y si realmente decidía que no lo necesitaba? ¿Y si su amor no era suficiente para retenerla? La guerra seguía su curso. Pero Arik, incluso en su furia más feroz, no podía dejar de pensar en su rostro, en la herida que le había causado. Se preguntaba si,
En su afán por proteger su linaje y cumplir con su deber, se había convertido en el hombre que ella temía. Mientras su deber lo arrastraba lejos, pasando semanas sin verla, su angustia crecía. Ni cartas, ni promesas bastaban para calmar el dolor de la ausencia. Y cuando por fin el destino lo cruzó con un rostro familiar, Tomkin McGowan no encontró consuelo, sino un golpe. Varios, en realidad. El herrero, viejo amigo y protector silencioso de Seren, lo enfrentó con furia y lo tumbó sin darle tiempo a defenderse. Pero nada lo golpeó más fuerte que sus palabras. ¿Todavía no lo sabéis? ¿Qué clase de bastardo egoísta sois? Ella os amaba, y vos, lo que hicisteis fue tomarla y dejarla sola, con un bastardo. La verdad se estrelló contra Arik con una violencia más cruel que cualquier puñetazo. Seren había estado embarazada. Su mente, enloquecida por la emoción, apenas logró susurrar: ¿Seren está embarazada? Y entonces, la sentencia final. Lo estaba. Perdió al bebé en un accidente. Todo dentro de él se rompió. No solo había perdido a la mujer que amaba, también había perdido al hijo que ni siquiera había sabido que esperaba. Su orgullo, sus decisiones, su obstinación, habían cobrado un precio demasiado alto. Arik sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. La ilusión fugaz de felicidad se evaporó en un segundo, reemplazada por una caída libre hacia la desesperación más oscura. Perder, accidente. Las palabras le llegaron como un eco, lejanas, imposibles de procesar. Su hijo estaba muerto. Y Seren, ¿qué había pasado con ella? El miedo, crudo y visceral, lo envolvió como una marea helada. Apretó el brazo de McGowan, desesperado. ¿Qué accidente? ¿Seren está bien? Decidme lo que pasó. Pero las respuestas llegaron envueltas en reproches. Como si os importara, escupió Tomkin. Ya no importa. La dejasteis. Cuando más os necesitaba, la dejasteis sola. Cada palabra era un golpe. Arik sentía que apenas podía respirar. Su corazón latía con tanta fuerza que apenas oía el resto. Tenía que saber la verdad. Tenía que oír que ella estaba viva. Maldita sea. Tomkin, dejad de torturarme y decidme qué diablos pasó. Merecéis ser torturado. Casi la destruís. Se fue del castillo después de que vos os marcharais, y cayó. Una caída que debería haberla matado. Pero vivió. Por algún milagro, vivió. Y aún así, la dejasteis, sin mirar atrás. Arik intentó justificarse, débilmente. Envié una misiva. No fue suficiente. El peso de sus errores lo aplastaba. Había confiado en que el amor de Seren resistiría todo. Pero había exigido demasiado. Le había dado todo su corazón, y él lo había tratado como si no valiera nada. Cuando McGowan lo nombró con una mala palabra, Arik apenas lo registró. Lo único que ocupaba su mente era Seren. Debía verla, tocarla, saber con sus propios ojos que aún estaba viva. No por redención, no por orgullo, sino porque sin ella, ya no sabía quién era. Capítulo 12. Caballero sin rendición. Arik llegó agotado y lleno de esperanza, seguro de encontrar a Seren esperándolo en casa, junto a Blackthorn, en lo que siempre había sido su refugio. Pero la fría verdad golpeó con fuerza cuando su hermana Isolde le confesó que Seren se había ido hace un mes. ¿Qué queréis decir con que se fue? ¿A dónde? ¿Y por qué no me contasteis sobre el accidente cuando os escribí? Preguntó, desesperado. Isolde, con tono severo pero sincero, le reveló que Seren había sufrido una caída terrible, que casi la mató, pero que había sobrevivido milagrosamente. Sin embargo, tras despertar, Seren le suplicó que no contara a Arik lo sucedido, porque temía que él se apresurara a prometer cosas que ella no quería escuchar. Quería que la buscara por voluntad propia,
aunque esa búsqueda llegaba demasiado tarde. Arik se defendió. La guerra lo había retenido. Lo necesitaban. Pero Isolde le replicó que él ya estaba allí ahora, y que nada podía cambiar lo que había pasado. ¿Qué esperabais, Jaime? ¿Que ella se quedara aquí, llorando y esperando? Perder al bebé casi la mató. Le dijo con dureza. Arik sentía que cada palabra enterraba más profundamente el puñal de la culpa en su pecho. Sabía que Seren sufría y que él no había estado a su lado cuando más lo necesitaba. Pero la amaba con toda su alma y tenía que encontrarla, entenderla, pedirle perdón. Isolde le contó que Seren había dejado la casa de sus padres, que no quería ser encontrada y que había huido para intentar empezar de nuevo. También mencionó que un accidente con Ser Rowan Vale, quien intentaba protegerla, había causado la caída. Todo parecía conspirar para mantenerlos separados. ¿Cómo pudiste deshonrarla así, sabiendo que no os casaríais?, le reprochó su hermana, con una tristeza que Arik sintió como un puñetazo. Él no tenía excusas, solo el deseo desesperado de redimirse. Decidido, Arik anunció que iría a buscar a Seren al valle de Rowan Wood, donde creía que su padre podría ayudarle. Isolde, con una mezcla de escepticismo y sabiduría, le advirtió que perseguirla solo reviviría su dolor. Está intentando empezar de nuevo, Jaime. Si realmente la amas, déjala en paz. Pero Arik no podía renunciar a ella. Sabía que sin Seren no habría felicidad posible para él. La amaba demasiado como para rendirse.